Feliz día. Hoy tengo el agrado de presentarle un análisis profundo y sumamente revelador sobre uno de los fenómenos más debatidos, pero muchas veces incomprendidos de la economía contemporánea, la inflación. Para este análisis no utilizaremos la típica perspectiva neoclásica ni las explicaciones convencionales de los libros de texto, sino que nos vamos a basar en la magistral obra de nuestro economista favorito, Anwar Shaikh, cap- que se titula Capitalismo, Competencia, Conflicto y Crisis. El fenómeno de la inflación moderna. Para comenzar, debemos situarnos en un punto de quiebre histórico fundamental. Cuando pensamos en la inflación, hoy en día tendemos a asumir que los precios siempre suben y que esto es algo natural, casi como una ley de la física. Sin embargo, la tesis central de Anwar Shaikh es que la inflación crónica y persistente es en realidad un rasgo distintivo y exclusivo del capitalismo posterior a la década de los 40, antes de la Segunda Guerra Mundial. La dinámica de la economía capitalista se comportaba de una manera completamente diferente. Para entender, para entender este presente, es indispensable estudiar cómo el sistema rompió sus propios patrones históricos a mediados del siglo pasado. Entonces, ¿qué es la inflación? Es un fenómeno de posguerra. Históricamente, la inflación no era una constante en el desarrollo capitalista. Como señala Shaikh, antes de los 40, la economía mundial vivía en un régimen donde los precios subían en periodos de expansión, pero caían drásticamente durante las recesiones o depresiones. No existía una tendencia ascendente a largo plazo. O sea, en el pasado, cuando ocurría una crisis de sobreproducción o una gran depresión, el mecanismo natural de ajuste del mercado forzaba una deflación severa. O sea, los precios se desplomaban prácticamente. Este vaivén cíclico mantenía el poder adquisitivo del dinero relativamente estable a lo largo de décadas o incluso siglos. Pero tenemos que entender por qué ocurre esto o por qué existe el mito de la naturalidad. Aunque hoy percibimos la subida constante de precios como algo natural, antes de 1940 los precios fluctuaban en olas sin mostrar una tendencia al alza en el largo plazo. Por ejemplo, ahora tenemos esta gráfica donde tenemos el patrón antes de 1940, o sea, las ondas largas. Tenemos que entre 1978 y 1940 los movimientos de precios mostraban oscilaciones de ondas largas. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios fluctuaban en grandes ciclos de aproximadamente a 50 a 60 años. Y en esto mismo había como unas fases de ascenso y fases de descenso. O sea, por ejemplo, si un ciudadano compraba una canasta de bienes en el año 1800, es muy probable que esa misma canasta costara una cantidad similar en los años 1900. Las depresiones eran sumamente dolorosas en términos de empleo o en términos de producción, pero tenían la propiedad reguladora de limpiar los excesos del sistema a través de la caída de precios. Pero sin embargo, al llegar a 1940, este patrón de vaivén cíclico se rompe para siempre, en el sentido de que esta prácticamente inflación ya no termina reproduciéndose por tanto tiempo, sino que empiezan a ocurrir patrones más frecuentemente, que más adelante los vamos a profundizar un poquito. Llega 1940, el punto de inflexión, o bueno, la gran ruptura.
La Segunda Guerra Mundial marca la gran línea divisoria de todo este tema. A partir de la posguerra, el capitalismo experimenta una transformación estructural profunda en el comportamiento de los precios. Todo comienza prácticamente con la incesante subida de precios que se convirtió básicamente en la norma que rigió toda esta cuestión. Lo más sorprendente de este nuevo periodo es que, a diferencia del pasado, las depresiones y las crisis económicas ya no logran reducir los precios. El nivel de precios comenzó a crecer de forma independiente del ciclo productivo real. El sistema perdió su capacidad de deflación reguladora, inaugurando la era de la inflación moderna crónica. Esto nos lleva directamente a uno de los episodios más traumáticos de la teoría económica del siglo XX, o sea, la estanflación. A diferencia del pasado, las depresiones ya no logran reducir los precios. Y bueno, prácticamente observamos un crecimiento del nivel de precios independientemente del ciclo económico. ¿Qué ocurre posterior a ello? Entre la década de los 1970 a los 1980 se desarrolla la anatomía de ese término de la estanflación, que básicamente se puede explicar mediante 3 puntos: el estancamiento, el desempleo, los precios crónicos. Y bueno, el estancamiento básicamente se manifiesta como una depresión económica profunda que ya no logra forzar la caída de los precios, como ocurrió durante estas décadas. El estancamiento es un elemento crítico que desafiaron, por ejemplo, a los economistas keynesianos, debido a que fue una depresión económica profunda que coexistió con una inflación al alza. Segundo, aparece un nivel de desempleo. Por ejemplo, la famosa curva de Phillips, que sugería que a mayor desempleo habría menor inflación. Simplemente esta se quebró por completo. Había millones de desocupados y aún así los precios seguían escalando. Este fenómeno persiste y acelera, coexistiendo con los altos niveles de desocupación laboral. Y bueno, por tercer y último punto, los precios crónicos. Existe una contracción productiva que ya no presionaba los precios a la baja. Los precios prácticamente se volvieron rígidos y resistentes. Y para Shaikh esto no fue un accidente externo, sino más bien como una consecuencia lógica de los límites de la rentabilidad del capitalista. Prácticamente los precios ya no ceden. En vez de reducir, pues aumentan. Shaikh postula una teoría que es más bien la tasa de ganancia. ¿Cómo explica Anwar Shaikh esta anomalía? Y es aquí donde su teoría clásica de la inflación brilla con despliegue, debido a que Shaikh propone que la inflación está determinada por la tensión entre la demanda y la oferta, entendiéndola como que la demanda trata de tironear a la oferta, sin embargo la oferta se resiste. Pero existe un factor verdaderamente revolucionario, y es que el límite máximo de crecimiento reproducible del sistema está regulado por la tasa de ganancia neta, expresada en esta fórmula matemática, que básicamente la tasa máxima de crecimiento es igual a la tasa de ganancia, y bueno, también eso es igual a la
a la ganancia neta acumulada entre el capital total. Cuando el Estado o las políticas de estímulo intentan reforzar al crecimiento económico por encima de este límite determinado por la tasa de ganancia, la oferta real no puede responder debido a la falta de rentabilidad. El resultado inevitable de inyectar demanda en un sistema con oferta limitada por la ganancia es prácticamente lisa y llanamente la inflación crónica. Ahora bien, Anwar Shaikh es importante destacarlo por el trasfondo intelectual de sus ideas. Shaikh no es un economista convencional, formado en la tradición clásica de Adam Smith, de Ricardo o de Marx. Prácticamente ha dedicado su carrera a rescatar el análisis basado en la competencia real y su teoría del valor trabajo. Su enfoque desafía tanto al monetarismo ortodoxo que culpa de todo a la emisión de dinero como al keynesianismo tradicional. Prácticamente Shaikh le echa la culpa a estar imprimiendo piso, que ese es uno de los principales problemas de la inflación. Entonces, ¿qué cree que la demanda puede estimular el crecimiento de forma infinita sin consecuencias? Shaikh demuestra empírica y teóricamente que la rentabilidad es el verdadero motor y regulador de la dinámica capitalista. Y bueno, vamos a realizar una comparativa de las épocas, abarcando desde antes de 1940 y hasta después de 1940. Para sintetizar lo expuesto, observemos esta tabla comparativa que prácticamente divide la historia del capitalismo en sus dos grandes épocas respecto a la inflación. En la tendencia de precios tenemos que pasamos de un patrón oscilatorio de ondas largas a un aumento ininterrumpido. O sea, aquí ya existían unos patrones de aumento de los precios constantes que prácticamente se regía en periodos cortos. No como antes que podían pasar hasta 50 años y los precios prácticamente se mantenían casi indiferentes. El efecto de las depresiones mutó de una deflación severa a una rigidez de precios donde estos permanecen estables o incluso suben en plena crisis. Prácticamente antes de 1940 teníamos caídas drásticas de precios y deflación severa. Y después de esto ya empezábamos a tener los precios estables en aumento crónico. Todo esto que a causa de la depresión. Causas de las crisis, pues estas pasaron de ser las clásicas crisis de sobreproducción física. Prácticamente esto se pasaba que la crisis había demasiada producción y poca gente que lo pudiera comprar. Lo que, bueno, antes de 1940, eso era lo que producía la baja de precios debido a la alta oferta y poca demanda. Pues nadie quería comprar eso, les tocaba venderlo más barato. Pero posterior a eso, se empezaron a producir los problemas de esta inflación y resistencia estructural de la oferta. Recordemos que la estanflación prácticamente es un estancamiento económico donde ya no se logran reducir los precios. Existe desempleo y prácticamente hay precios crónicos. Y bueno, por último, la relación de la demanda y la oferta. Prácticamente la dinámica demanda-oferta deja de ser un ajuste cíclico de mercado para convertirse en un choque constante y regulado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Bueno, agradezco muchísimo su atención y nos vemos pronto.